Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desgranar un tema que ha estado ardiendo en las redes sociales y en las conversaciones de todos, la supuesta conexión secreta entre Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, han leído bien. Después de tanto tiempo, de tantos rumores, de tantas idas y venidas, parece que finalmente se están revelando detalles sobre lo que realmente une a estos dos actores que conquistaron nuestros corazones con su química en Erkenzicus. Prepárense porque lo que vamos a compartir hoy es digno de una telenovela. ¿Recuerdan la magia que crearon en pantalla? Esa chispa, esa complicidad que traspasaba la pantalla y nos hacía soñar despiertos. Bueno, parece que esa magia no se quedó solo en la ficción. A lo largo de los años hemos sido testigos de un tira y afloja mediático, de negaciones, de sonrisas esquivas y de miradas que dicen mucho más de lo que las palabras pueden expresar. Pero hoy, amigos míos, vamos a ir más allá de las especulaciones y les vamos a traer la información más fresca y los indicios más sólidos que apuntan a que hay algo mucho más profundo entre Demet y Can de lo que pensábamos. Así que si son fans de ambos, si disfrutaron de su trabajo juntos o si simplemente les encanta el drama de Hollywood, quédense conmigo hasta el final. Y antes de sumergirnos de lleno en esta historia, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que pulsen ese botón rojo de asterisco suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguna de nuestras exclusivas. Ahora, vayamos al grano. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman siempre ha sido un torbellino. Desde que protagonizaron Erkenzicus, la química entre ellos fue innegable. Sus personajes, Sanem y Can, se robaron el corazón de millones de espectadores en todo el mundo, y como suele ocurrir en estos casos, los fans empezaron a preguntarse si esa conexión tan palpable en la pantalla se extendía a la vida real. Al principio ambos lo negaron, atribuyendo su química a una buena actuación y a una gran amistad profesional. Can Yaman, en particular, solía ser muy reservado sobre su vida privada, y Demet, aunque un poco más abierta, mantenía las cosas en un plano profesional. Sin embargo, con el paso del tiempo, las redes sociales empezaron a llenarse de pequeños detalles, de coincidencias que alimentaban la llama de la especulación. Comentarios sutiles en las publicaciones del otro, me gusta estratégicos, e incluso fotografías tomadas en lugares similares o con detalles que parecían conectar sus vidas de forma inusual. Eran pistas, pequeñas migas de pan que los detectives de la farándula digital recogían con avidez. Y aunque muchos lo consideraban simple coincidencia o fruto de una buena estrategia de marketing, para otros, era la prueba irrefutable de que algo estaba sucediendo. La trama se complicó aún más cuando, tras el éxito de la serie, ambos tomaron caminos profesionales distintos y sus vidas personales también parecieron separarse geográficamente. Can Yaman se mudó a Italia, donde se ha labrado una exitosa carrera, participando en producciones italianas y ganando una enorme popularidad en ese país. Demet, por su parte, ha seguido brillando en Turquía y también ha empezado a expandir su alcance internacional, participando en proyectos que la han llevado a ser reconocida en diversas partes del mundo. Parecía que la distancia había puesto un punto final a cualquier posibilidad de una relación romántica. Pero aquí viene lo jugoso. En los últimos meses hemos empezado a ver un patrón muy interesante. Varios informantes y medios especializados en el mundo del espectáculo turco y europeo han comenzado a lanzar la idea de que la conexión entre Demet Özdemir y Can Yaman nunca se rompió realmente, sino que se ha mantenido en un plano más discreto, quizás incluso secreto, lejos de los focos mediáticos. Y lo más fascinante es que esta vez, las coincidencias parecen ser mucho más significativas y menos susceptibles a la casualidad. Se habla, por ejemplo, de que ambos han mantenido un contacto constante a pesar de las distancias. No solo a través de mensajes o llamadas, sino que se rumorea que han coincidido en varios viajes privados. Imaginen la escena, dos estrellas internacionales, tratando de mantener un perfil bajo, quizás encontrándose en ciudades exóticas o en destinos poco concurridos, lejos de los paparazzi y de las cámaras indiscretas. La idea de que se hayan planeado encuentros secretos, aprovechando huecos en sus apretadas agendas, es algo que francamente enciende la imaginación. Uno de los detalles que más ha llamado la atención es la aparición de ambos en el mismo círculo de amigos, aunque en momentos diferentes o en eventos que superficialmente no parecían tener relación. Se ha insinuado que hay personas cercanas a ambos que han servido como puente, facilitando esta conexión continuada. Piensen en ello como una red de apoyo
Creta, donde la amistad genuina se mezcla con el cariño, creando un espacio seguro para que su vínculo pueda florecer sin la presión constante de los medios. Además, hay quienes han notado que en entrevistas recientes, ambos actores han hablado el uno del otro con un cariño y un respeto que va más allá de la cortesía profesional. Han recordado con nostalgia los tiempos de Erkénthicus y han alabado las cualidades del otro de una manera que para muchos sugiere una conexión emocional que perdura. Es posible que hayan mantenido una amistad profunda y significativa a lo largo de los años, o hay algo más detrás de esas palabras bien elegidas. Los más observadores también han detectado pistas en sus redes sociales. No se trata de dar me gusta a una foto antigua, sino de comentarios más recientes, de ciertas publicaciones que parecen ser un guiño mutuo, o incluso de la forma en que se refieren a ciertos recuerdos compartidos. Es como si estuvieran tejiendo un código secreto que solo ellos, y quizás sus seguidores más acérrimos, pueden descifrar. Y esta vez, las teorías van más allá de la simple nostalgia de un proyecto exitoso. Se especula que la discreción actual podría deberse a la presión mediática que sufrieron en el pasado. Quizás en su momento la atención constante y los rumores los abrumaron, y decidieron proteger su relación, sea cual sea su naturaleza actual, de esa vorágine. Esta decisión de mantener las cosas en privado podría ser una forma madura de gestionar su vínculo, asegurándose de que no se vea afectado por la opinión pública o por las expectativas de los demás. Algunos medios incluso han sugerido que podrían estar explorando una reconciliación, o que su relación ha evolucionado hacia algo más profundo y estable de lo que se pensaba. La idea de que tras haber tomado caminos separados, hayan redescubierto su conexión y estén dándole una nueva oportunidad, con mayor madurez y entendimiento, es una hipótesis muy romántica y para muchos muy plausible, dada la química que siempre demostraron. Lo que sí es cierto es que mientras la mayoría de las celebridades buscan la atención mediática para impulsar sus carreras, Demet Özdemir y Can Yaman parecen haber optado por un camino diferente. Su enfoque parece estar en mantener su privacidad y en construir su futuro lejos del escrutinio constante. Y esta estrategia paradójicamente ha generado aún más interés y curiosidad sobre su relación. Piensen en la energía que proyectaron juntos en Erkénthicus. Esa intensidad, esa pasión. ¿Podría ser que esa conexión fuera tan fuerte que trascendiera la pantalla y la distancia? La posibilidad de que sigan unidos, de que se apoyen mutuamente en sus carreras y en sus vidas personales, aunque sea de forma discreta, es algo que muchos fans desean ver. Y los indicios recientes sugieren que esa posibilidad no es tan remota como podríamos pensar. Las fuentes que han informado sobre esta supuesta conexión secreta a menudo citan a personas cercanas a los actores, o a testigos de supuestos encuentros privados. Si bien es importante tomar estas informaciones con cautela, la consistencia de los rumores y la cantidad de detalles que han surgido últimamente le dan un peso significativo. No se trata de una noticia aislada, sino de una narrativa que se está construyendo poco a poco con cada nuevo indicio. Y aquí es donde entra nuestra labor, la de desgranar estas historias, la de analizar las pistas y la de traerles la información más relevante. Creemos que es importante seguir de cerca esta historia, porque no solo se trata de dos actores talentosos, sino de una conexión que ha cautivado a una audiencia global. La forma en que navegan su relación, la forma en que mantienen su privacidad en un mundo tan expuesto, es en sí misma una lección sobre cómo gestionar la vida pública y privada. Podría ser que esta conexión secreta sea la clave para entender por qué ambos actores, a pesar de sus exitosas carreras individuales, siguen teniendo un lugar especial en el corazón de sus fans, y por qué la mención de su nombre juntos todavía genera tanta expectación. Es muy probable. La química que compartieron en pantalla creó un legado, y parece que esa chispa, de una forma u otra, sigue viva. En resumen, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es una de esas que nos mantienen pegados a las pantallas y a las noticias. Lo que comenzó como una química explosiva en una serie de televisión, parece haber evolucionado hacia una conexión que, aunque oculta a los ojos del público, sigue siendo fuerte. Los rumores de encuentros secretos, de un apoyo mutuo y de una comunicación constante pintan un cuadro de una relación que va más allá de la superficialidad, una relación que ha sabido adaptarse a las circunstancias y protegerse de la atención mediática. Y mientras esperamos que algún día ambos decidan compartir más detalles, seguiremos atentos a las nuevas pistas que surjan en este fascinante rompecabezas. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre esta intrigante conexión entre Demet Özdemir y Can Yaman. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de los rumores y las realidades que rodean a estas dos estrellas.
Como siempre, les agradezco de corazón por acompañarme y por su fiel seguimiento a nuestro canal. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles las noticias más interesantes y los temas más candentes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta supuesta conexión secreta? ¿Creen que hay algo más entre Demet y Khan? Déjenmelo saber en la sección de * comentarios de abajo. Me encanta leer sus puntos de vista y debatir sobre estos temas con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, útil o simplemente les ha entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su like es una señal de que estamos en el camino correcto y nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad, este es el momento perfecto para * suscribirse. Únanse a nosotros y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de todas nuestras novedades. No se arrepentirán. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que también aman el mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más historias fascinantes. Hasta pronto.